Sí, sí, se ve. Sí, profe. Excelentísimo, entonces. Bueno, habíamos visto la clase anterior laringe, nos quedaría ver faringe y después el árbol bronquial con los pulmones para terminar un poco la anatomía dibujada o esquematizada del aparato respiratorio, así que vamos a tratar de ver laringe ahora y luego damos continuidad más adelante por este motivo de que yo me retrasé, que vuelvo a pedir disculpas, este rato, ¿no? Vamos a ver entonces ahora laringe. La laringe, ¿alguien ya la estudiaron la laringe? La laringe es un tema que es, una vez que lo entienden a la laringe, una vez que lo entienden a la laringe, es como hermoso el tema. Pero si no la entienden, se complica la laringe. La laringe es un tubo aéreo, digamos, que forma parte de la vía respiratoria alta. ¿Se acuerdan que la vía respiratoria alta llegaba hasta el cartílago inferior de la laringe, que es el cricoides? Y es un órgano fonatorio, además, porque la vibración de las cuerdas vocales va de alguna manera a generar, digamos, el sonido laringio, la vocalización, para que podamos emitir palabras. Fundamentalmente se encarga de la fonación de las vocales, por eso tiene cuerdas vocales. Es un órgano que podemos decir que se caracteriza por ser muy superficial. Además, perdón, les estaba diciendo que además de ser un órgano que participa en la fonación, es un órgano que forma parte de las vías respiratorias, o sea, es un órgano que forma parte de la vía aérea, es bien superficial el órgano, además de ser superficial, es impar, bien, hay una sola laringe, bien, es medial, bien, y se encuentra ubicado en la región cervical, a tal punto que la laringe se extiende desde la tercera vértebra cervical a la sexta vértebra cervical. Este dato es muy importante, ¿bien? Desde la tercera vértebra cervical a la sexta vértebra cervical es muy, muy importante. Nosotros la podemos palpar a la laringe, es mucho más palpable y visible en los varones que en las mujeres y puede ser un poquito más alta tanto en las mujeres como en los niños. Es un órgano que decíamos que está constituido por cartílagos, bien, que están articulados, estos cartílagos, entre sí tienen membranas fibrosas que los van uniendo también, bien, y además de las membranas fibrosas y de los cartílagos, también tiene músculos. Hay músculos a los que vamos a llamar intrínsecos y hay músculos que son extrínsecos, que son los que lo unen a otros huesos y a otros órganos externos a la laringe. Pero los músculos que vamos a ver nosotros son específicamente lo de la laringe, que son los músculos intrínsecos. Bien, son los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces tenemos cartílagos, membranas fibrosas que los unen y músculos, además de que tener membrana, obviamente que tiene una mucosa, bien, que la recubre completamente hacia su interior y que se continúa con la mucosa de la vía aérea de la tráquea, o sea, de la tráquea, y hacia superior con la mucosa de la cavidad, digamos, de la faringe. Bien, que tiene continuidad con las mucosas adyacentes. Bien, eso por un lado. Después tenemos algunas dimensiones, no todos los textos tienen las dimensiones de la laringe. La laringe tiene una longitud aproximada de 4,5 centímetros, tiene un ancho o una latitud de unos 4 centímetros y tiene un espesor de aproximadamente unos 3,5
2,5 centímetros. Estas son las medidas que están en el cuaderno del estudiante o en la guía del estudiante y son sacadas del texto La Target. El mejor texto para estudiar laringe fuera del cuaderno del estudiante es La Target. La tiene muy completa, muy sofisticada, muy delicada, es la anatomía que describe La Target de laringe. A mí me gusta mucho Rouvier. Creo que la mayor parte lo sabe porque medio como que tengo un discurso muy parecido a él, porque es el texto que más he leído, porque antes solo dábamos clases teniendo en cuenta ese texto, pero La Target, la verdad, que es hermoso en cuanto a la laringe. Bien, bien, vamos a empezar hasta acá. ¿Alguna duda de esto? La laringe, digamos que se continúa, digamos, o forma parte del conducto aéreo que se comunica hacia arriba a través de la faringe con las fosas nasales y hacia abajo con la tráquea. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? Hasta acá, ¿tomaron nota? ¿Puedo seguir? Sí, se entiende bien. Perfecto. Vamos ahora a describir cuáles son los cartílagos que ustedes tienen que conocer de la laringe. Los cartílagos, vamos a poner cartílagos de la laringe, son importantes, se los van a hacer describir a los cartílagos. Ay, perdón, escribí cualquier cosa. Los cartílagos de la laringe son 11 cartílagos, pero hay algunos de ellos que son impares, que son importantes, que son el cartílago cricoides. Vamos a empezar con el tiroides desde adelante. Vamos a empezar con el tiroides. Los cartílagos son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la epiglotis o cartílago epiglótico, significa que está arriba de la glotis. Estos, todos ellos, son impares, o sea, hay uno solo. Y después tenemos los cartílagos aritenoides, y los cartílagos corniculados como los más constantes. Después hay otros que son los sesamoides anteriores y posteriores, que esos son inconstantes, pero con que sepan los aritenoides y los corniculados está ya perfecto. Entonces estos son pares. Los aritenoides y los corniculados son pares. Y estos, el cartílago tiroides, el cricoides y el epiglótico, son cartílagos impares. Bien. El más inferior de todos ellos es el cricoides, el tiroides es el anterior o escudo de la laringe, el epiglótico es el cartílago que es superior y que por reflejo gloso epiglótico desciende durante la deglución. Los aritenoides y los corniculados, bueno, después si quieren podemos mencionar los sesamoideos anteriores y posteriores, pero estos son, los anotamos, pero no los vamos a describir porque no tienen tanta importancia, digamos, no se los ve tanto, ¿digo? Es por eso. Sesamoides anteriores, posteriores, y después hay uno entre medio de un ligamento que es el aritenoide, que separa los dos aritenoides, que se llama cartílago interaritenoideo, que es uno que es impar. Estos son pares. Los sesamoides son pares y después tenemos el interaritenoideo. Ese interaritenoideo, ese es impar. Y estos son más o menos, y es además muy inconstantes. Estos son más o menos los cartílagos que tenemos que describir. Los primeros, estos son los que nosotros debemos casi conocer. Estos son los que tenemos que conocer, son los que forman la estructura general de la laringe y son de alguna manera los que van a
van a hacer funcionar y van a interpretar, y lo que cuando hacemos una endoscopía o cuando podemos observar un video de cuerdas vocales, podemos identificar algunos de los reparos que ellos nos dan. Entre ellos hay membranas, bien, y demás. La laringe, cuando nosotros la observamos, y la observamos hacia lateral, tiene esta laringe la siguiente disposición. Ahora vamos a ver, ¿no? Mejor, digamos, cada uno de los cartílagos, pero a simple vista, en un corte sagital, la laringe la veríamos de esta manera. Vemos el cartílago tiroides, que lo vamos a ver, perdón, que lo vamos a ver así, ahí. El cartílago tiroides lo vemos así, vamos a ver que se prolonga por encima de la epiglotis, de esta manera. Debajo hay una membrana que ahora ya la vamos a ver y la vamos a conocer bien. Debajo está el cartílago cricoides, que lo vamos a ver de esta manera, así, bien. Y por encima de esto vamos a tener los cartílagos aritenoides con los corniculados. Así vemos la laringe. Entonces tenemos la epiglotis, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago aritenoides. Y vemos que por encima de la laringe, más o menos a nivel del tercer o de la cuarta vértebra cervical, todo va a depender de la posición, de si está más alta o no la laringe. Vamos a tener el cartílago ioides de esta manera, en una vista que es sagital, y detrás vamos a tener a la faringe de esta manera, ¿bien? La faringe a nivel de la faringe la vamos a ver así, por detrás vamos a encontrar la columna vertebral. Por aquí atrás vamos a tener la columna vertebral, y más o menos lo que nosotros tenemos que recordar es que la laringe la vamos a encontrar entre la tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta. Entonces tenemos la tercera vértebra cervical, la cuarta vértebra cervical ocupa la cuarta, la quinta y la sexta vértebra cervical. Esto se lo estoy medio como dibujando muy esquemáticamente, solo a modo de recuerdo, porque esta es pregunta de examen. Pero no solamente es pregunta de examen en anatomía, sino es pregunta de examen en cualquier área donde vean vía aérea y tienen que saber reconocer las estructuras y analizar la imagen desde la imagenología, digamos, desde los estudios médicos. Entonces, esta es la tercera vértebra cervical, esta es la cuarta vértebra cervical, esta es la quinta vértebra cervical y la sexta vértebra cervical. La laringe se continúa hacia abajo con los anillos traqueales, ¿sí? Con los 16 anillos traqueales que dicen que hay de 16 a 20, bien, y en este punto, en el nivel de la sexta vértebra cervical, la faringe se continúa con el esófago, bien, que ustedes saben, porque ya lo estudiaron el año pasado, que tiene una tremenda longitud, ubicado por detrás de la tráquea, bien. Y la faringe tiene como diferentes tipos de músculos, y hay un grupo de músculos que es el constrictor medio de la laringe, el constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe, que se fija el medio en el cartílago ioides y el inferior en el cartílago tiroides y en el cartílago cricoides, como que la faringe abraza desde atrás hacia adelante a la laringe y se fijan las paredes laterales de la misma en el cartílago tiroides y cricoides. Para el cartílago tiroides y cricoides tenemos las inserciones del músculo constrictor inferior, y en el hueso ioides se inserta el músculo constrictor medio de la faringe. Vamos a ver que hay una serie de membranas que une la laringe, a el hueso ioides, el ligamento tiroioideo, bien, porque la laringe está envuelto como en una membrana, en una vaina fibrosa,
que le da forma, que contribuye a contener también a los cartílagos, además de las articulaciones existentes. Si nosotros vemos acá, tenemos una articulación aquí que une el cartílago aritenoides con el cartílago cricoides. Tenemos una articulación aquí que une el cartílago tiroides con el cricoides y tenemos una articulación aquí que une el cartílago aritenoides con el cartílago corniculado que vemos allí. Entonces, esa es la disposición general que tiene la laringe. Pero además, nosotros sabemos que en el cartílago, en el hueso hioides, se fija una membrana que se llama membrana hioglosa, de la que parte el septum lingual, de esta manera, que es como si fuese la estructura fibrosa interna que tiene, digamos, la lengua, y a este nivel tenemos toda la masa muscular de la lengua que está ubicada en la cavidad bucal. Entonces la lengua se ubica por encima. Y si ustedes recuerdan, cuando el bolo alimenticio lo tenemos en la base de la lengua y tiene que descender, digamos, hasta el esófago, la epiglotis se cierra, ¿sí? Se cierra, cae y protege las cuerdas vocales o el espacio glótico. Pero después vamos a ver que entre la lengua, la base de la lengua y la epiglotis, es decir, entre la base de la lengua que estaría acá y la epiglotis, hay unas membranas que se llaman glosoepiglóticas que limitan espacios que reciben el nombre de valéculas, donde pueden quedar durante la deglución algunos restos de alimentos y cuerpos extraños. Bien, entonces, ahí esta es como una ubicación general. Claramente, por delante de todo esto, tenemos a la glándula tiroides. Vamos a señalar solamente esto. Tenemos a la glándula tiroides ubicada en este lugar, por delante de la laringe y de la tráquea. Tenemos un grupo de músculos que reciben el nombre de músculos antes de la laringe, perdón, antes de la tiroides tenemos un grupo de músculos que son los músculos infrahioideos, el plano de los músculos infrahioideos, que me olvidé de mencionarlo, y por encima tenemos a la glándula tiroides. Bien, tenemos la tiroides como muy importante en los músculos infrahioideos. Luego tenemos una membrana que es la aponeurosis cervical media, la aponeurosis cervical superficial, tejido celular adiposo por delante de todas estas estructuras, depende de la estructura de la persona. Si es una persona que es extremadamente delgada, eso va a ser una lámina prácticamente delgada, casi inexistente. Y luego, finalmente, por último, tendríamos la piel. ¿eh? La piel. O sea que fíjense que esto, piel, tejido celular y las fascias o las aponeurosis son mínimas, miden muy poquito, digamos, son milímetros, no es más que eso. Inmediatamente podemos ver la tiroides y a nivel de la región medial, en el cuello, los cartílagos de la glándula, de la laringe. Esto cuando ustedes, por ejemplo, ven deglutir a una persona que es muy delgada, por ejemplo, y que se le notan mucho los cartílagos de la laringe, ven en cada deglución cómo asciende la laringe acompañando a la faringe en ese movimiento, porque los músculos faringeos, los constrictores medios y los constrictores inferiores, se insertan en todo el aparato que también sostiene de alguna manera a la laringe. Hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Eso es de adelante hacia atrás, cómo lo vemos y cómo están como ubicados en sentido antero-posterior los cartílagos para que ustedes se lo imaginen y cuáles son las relaciones más importantes que tiene la laringe. Tiene relaciones con, digamos, hacia abajo con la continuidad con la tráquea, hacia arriba con la lengua, con el hueso hioides y hacia atrás con la faringe. Y hacia adelante su relación más importante, lejos, como importante, muy, 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 muy lejos, es la tiroides. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Sí? ¿No?
Todo bien, profe. Bueno, perfecto. Vamos a ver entonces cada uno de los cartílagos. Vamos a empezar por el cartílago tiroides. Vamos a empezar por el cartílago tiroides. Bien. El cartílago tiroides es un cartílago que tiene la particularidad de parecer o ser llamado el escudo de la laringe. Entonces, si nosotros lo miramos de frente y lo vemos plano al cartílago tiroides, lo que vamos a ver es que tiene dos placas que están separadas por el ángulo entrante del cartílago tiroides, lo pueden encontrar con otro nombre, y hacia superior se continúa con dos astas mayores hacia un lado y hacia el otro lado, ¿no? Dos astas mayores y se continúa hacia abajo las dos placas que lo continúan, que lo constituyen de esta manera y rematan hacia abajo con unas astitas un poquito más chiquitas que se llaman astas menores, una incisión ahí pequeñita, perdón, venga que se note como un pequeño tuberculito ahí chiquito y el asta menor del otro lado. Entonces tiene un ángulo, o sea, el cartílago tiroides visto de frente son dos placas cuadriláteras en cuyos bordes superiores y sus bordes inferiores tienen continuidad con dos astas, las astas mayores y las astas menores. La pueden encontrar como procesos también, puede tener otros nombres también. Nosotros le decimos astas mayores y menores. En la parte superior tengo una depresión, una escotadura importante, que es el ángulo, es el ángulo entrante de la laringe. Ahí me cambió el tamaño. Bien. Y en la parte anterior de este cartílago aparece la presencia de dos tubérculos, o no dos tubérculos, sí, dos nódulos, dos tuberculitos, dos elevaciones así puntiformes que tienen una rugosidad, o se ve un elemento, una rugosidad, una cresta, quise decir, que es la cresta tiroidea, para la inserción del músculo esternotiroideo y la inserción del músculo tiroideo. Es decir, hay estos dos músculos que son músculos infraioideos que forman parte de los músculos, del grupo de los músculos infraioideos mediales del cuello. El esternotiroideo va desde el esternón al cartílago tiroides, bien, o sea, acá hay un músculo que parte desde esa línea, parte de esta línea y desciende hasta el esternón, bien, hasta el esternón, y hay otro músculo que asciende por encima de esa línea porque se inserta en ella y termina en el hueso ioides. Bien, entonces, los músculos se llaman tiroideo y esternotiroideo. Esos son músculos a los que llamamos infraioideos, que se insertan en este cartílago. Este ángulo entrante que tengo acá, que es una prominencia, determina lo que se llama el carozo o la nuez de Adán. Bien, ese ángulo es prominente mucho más en los varones que en las mujeres. Así lo vemos al cartílago de frente, ¿no? Entonces, este cartílago que está abierto hacia atrás, así lo vemos como plano, pero en realidad las dos placas se unen en la línea media con un ángulo que se abre hacia atrás. Entonces, cuando nosotros lo vemos de perfil a este cartílago, lo que vamos a ver es que tiene una porción saliente, que es la nuez de Adán, bien, donde vemos la escotadura, esa incisión, y después el borde superior que remata hacia arriba en el asta mayor, desciende y tenemos el asta menor. Y ahí se ve, así de esta manera, se ve el cartílago tiroides. Y acá vemos esa depresión que vemos acá, que es esa rugosidad o esa cresta tiroidea, donde se van a insertar estos músculos. Ahora, en la parte interna del asta menor del cartílago tiroides encontramos una carilla articular plana importante. Esa carilla articular elíptica y plana es la carilla articular que expone el cartílago tiroides
para el cartílago cricoides, ¿sí? Entonces, en el asta menor, yo ahí se las dibujé hacia afuera, pero está hacia adentro, imagínense, vamos a ver si podemos, vamos a darle unos puntitos para dar la intención de que está en la parte interna del asta menor. Ahí vemos la carilla articular, cricoidea. Vamos a poner cricoidea para que nos dé la idea de que se articula con el cricoides. Bien, entonces, así es como se ve digamos, lateralmente el cartílago tiroides. Si nosotros lo que quisiéramos verlo un poquito más de perspectiva, lo veríamos así, ahí, bien como abierto, en la parte posterior, ahí. Ahí veríamos la parte como la otra parte del cartílago, del cartílago tiroides, disculpen, del cartílago tiroides. Bueno, vamos a dejar ahí para no ensuciar tanto el dibujo. Es un poco así, es lo que se ve el cartílago tiroides. Bien, este es el cartílago tiroides, es lo que tienen que conocer. No es tanto, o sea, simplemente lo que yo les diría es que ustedes se lo vayan como esquematizando y después la van armando a la laringe. Es como ir viendo cada parte, bien, y después la armamos. Es la mejor manera, porque si no es compleja, digamos, porque tiene muchos nombres nuevos, pero es hasta que lo puedan asociar y entender, después van a ver que sale fácil y sale solo, ¿bien? Vamos con el cartílago cricoides, que es ese cartílago cricoides, es el cartílago inferior, su borde cricoides. Este cartílago cricoides es el extremo inferior de la faringe, es, digamos, hasta el borde inferior de él, llega la vía aérea superior. El cartílago cricoides tiene la forma de un anillo de sello. Si nosotros lo miramos de frente al cartílago cricoides, tiene un orificio superior oval, de esta manera, el orificio superior es oval, bien, y tiene dos carillas articulares laterales hacia un lado y hacia el otro que se van a articular con las astas menores del cartílago cricoides, del cartílago tiroides, perdón. Tiene un tubérculo o un ángulo, una incisión en la parte medial, y así es como se ve el cartílago cricoides desde anterior y una parte posterior, que es la placa del cartílago cricoides, que está orientado, digamos, hacia atrás. Esta es la vista anterior. Vemos en la vista anterior el anillo y hacia posterior vemos, digamos, la placa. Y el orificio inferior del cartílago cricoides es un círculo, ¿ven? Entonces, el orificio inferior es un círculo y el orificio superior es un óvalo. Entonces, esto que yo ahora les pinto, como que esta línea que estoy haciendo aquí adelante, sería el arco anterior del cartílago cricoides, y toda la parte posterior que tenemos acá sería la placa del cartílago cricoides continua. Bien, entonces eso es como que es la idea que le tiene que quedar. Tiene una parte posterior, el cartílago cricoides, que es la placa cricoidea, que se ve así, es una parte posterior, es una pared posterior, un orificio, digamos, circular, inferior, en la parte inferior, una incisión, y el orificio oval que tiene hacia anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Entonces la placa del cartílago cricoides es posterior. Por eso tiene la forma como si fuese un anillo de sello. Son esos anillitos que pueden tener las iniciales o que tienen algún grabado especial, que tiene como una placa que es la que se ve, y el anillo restante que es la parte anterior. Acá, en este sector, tendría la carilla articular. Ay, perdón. Esta sería la carilla articular. Esta es la placa y este es el arco. Entonces, el arco es anterior, ¿bien? El arco es anterior y la placa es
posterior. Eso es lo que tienen que recordar. La placa tiene una superficie articular convexa, bien, convexa, y esa convexidad ahí tiene las dos carillas articulares. Forma o es el lugar en donde se articula, esas dos son las carillas articulares, esa es otra carilla articular, esa carilla articular que tengo aquí es la carilla articular para el cartílago aritenoides. Entonces esa es otra carilla articular aritenoide, bien, que se articula con la base del aritenoides, como ahora vamos a ver, bien. Eso es un poco los dos cartílagos, esos son los cartílagos impares. Me falta el inferior y el medio. Vamos a ver ahora otro de los cartílagos impares, que, vamos a ver si podemos ampliar un poquito más esto. Ahí está. Otro de los cartílagos impares, que es el, vamos a ponerlo acá arriba, que es el cartílago epiglótico. El cartílago epiglótico tiene la forma, el cartílago epiglótico, ese cartílago epiglótico tiene la forma como si fuese una hoja o un folíolo, tiene como un tallito que se continúa con un folíolo de esta manera, así, bien, tiene la presencia como si fuese de pequeñas depresiones, y en la línea media una depresión central y pequeñas depresiones que se corresponden a glandulitas que van a drenar directamente en él. Esta es la forma, si yo lo veo de frente, ahora vamos a ubicarlo al cartílago donde se está ubicado esta porción, esta porción de aquí, que sería el tallito o de este folíolo, de esta hoja, se articula con el ángulo entrante del cartílago tiroides por detrás, a este nivel, está unido por ligamentos importantes, y si nosotros lo viéramos de perfil, vemos que no es recto completamente, sino que tiene como, parece una S itálica, de esta manera como una, tiene como, digamos, es ondulado, y su parte superior tiene como un pequeño piquito, digamos, que sobresale. Lo vemos como que no es, digamos, un cartílago que está recto completamente, sino que tiene algunas ondulaciones. El cartílago epiglótico, si nosotros lo ponemos y lo ubicamos en este sector, estaría ubicado de esta manera acá, ¿no? Esta sería la ubicación del cartílago epiglótico. Y aquí abajo tendríamos el cartílago cricoideo, aquí abajo de esta manera. Si queremos ir completando lo que veíamos, este sería el epiglótico, entonces este sería el cricoideo, para ver cómo se van articulando entre sí. Y por último, tengo otro cartílago, que es un cartílago par, muy importante, que es el cartílago aritenoides. El cartílago aritenoides, o en ese cartílago se van a terminar, o en los músculos, con excepción de uno que es el cricotiroideo, todos los músculos que van a accionar directamente sobre las cuerdas vocales para dilatar la glotis o para producir la constricción contraer o producir la constricción de la glotis. El cartílago aritenoides tiene forma de pirámide triangular, Entonces nosotros vemos que parece como si fuese una pirámide triangular con una prolongación anterior, una prolongación externa, bien, y una cara que es posterior. Bien, entonces tiene varias caras. Tiene una prolongación anterior, tiene una prolongación, perdón, a ver si la puedo dibujar diferente, que me salga más fácil. Aguarden un minuto. Vamos a hacerlo más. Tiene una pirámide. Vamos a dibujar primero la pirámide. Bien. Tiene tres caras. Ahí. Bueno, tiene una cara. Ahí ves esa cara que me salieron cuatro caras, disculpen. Sería así, la cara esta que tengo acá, la cara esta que sería la cara interna,
la cara interna, la cara que es externa, que mira hacia afuera, y tengo que dibujar una cara posterior. La cara posterior es ahí, es la que está ahí atrás. Esperen que, un minuto. La voy a trazar con una. La cara posterior es la que vamos a pintar de color rosa. Esa sería la cara posterior, ¿bien? Entonces, porque entender esto es como importante. Tiene una cara interna, la cara interna la vamos a rayar, así. Esa es la cara interna, bien. La cara posterior es la que está pintada en rosa y vamos a hacerle como puntitos a la cara que llamamos cara externa. Entonces tiene una cara que es la que está pintada en color rosa. Esta es la cara posterior. Bien. Una vista posterior, una cara posterior, una cara interna, que es medial, interna, y una cara externa. Ay. Y una cara externa. Por su cara, en su cara interna, entre la cara interna, en la prolongación de la cara interna, nos vamos a encontrar con una apófisis, bien, en uno de sus vértices, digamos, en la prolongación entre la cara interna y la cara externa, vamos a encontrar una apófisis que recibe el nombre de apófisis vocal, que es esa que le estoy dibujando acá. Y en la cara externa y posterior, otra apófisis que se llama apófisis muscular. Y en la otra cara, en este último vértice, no tiene nada. Acá no tiene nada. Ahí está. Entonces, tiene una apófisis vocal una apófisis muscular y una apófisis vocal. Esas son las dos apófisis que tiene este cartílago que se prolonga. Bien, una apófisis vocal y una apófisis muscular. Y hacia arriba tiene un vértice que se continúa o que permite la articulación con otro cartílago, que es el cartílago corniculado. Ese cartílago corniculado, digamos, prolonga hacia superior al cartílago aritenoides. Ese es el cartílago cornicular. Y esto que tenemos acá sería la apófisis vocal y esta sería la apófisis muscular. La apófisis muscular y la apófisis vocal. La apófisis vocal está orientada hacia anterior y la apófisis muscular es posterior y externa. La ubicación de este cartílago aritenoides, que además tiene algunas fosas y algunos elementos importantes para describir donde se insertan algunos músculos, está ubicado, este cartílago está ubicado aquí atrás. Está ubicado, su apófisis vocal está orientada hacia adelante, de esta manera, lo ubicaba ahí. Arriba, se ubica por arriba del cartílago cricoides, bien, y arriba tiene el cartílago corniculado. La apófisis muscular está aquí afuera, y acá tendríamos a la apófisis vocal, digamos, en la extremidad anterior. Entonces, esa es cómo está dispuesto y cómo está orientado este cartílago aritenoides. Y además de eso, tenemos que en la base del cartílago, en la parte inferior del cartílago, en la parte inferior, hay una cavidad cóncava que se articula, una carilla articular cóncava. Acá tendríamos una carilla cóncava para articularse con la convexidad del cartílago cricoides, que sería esta. ¿Ven? Acá tendría la carilla articular cóncava, ¿ven? Cóncava, que se articula claramente
con, ahí tiene la apófisis vocal, el cartílago aritenoides, la apófisis muscular, ahí se ve el corniculado, bien, y después la otra cara que me faltó describir que está hacia atrás, perdón, sería así, perdón. Ahí está. La cara, digamos, sería la más cara más externa, la cara posterior, la cara interna mira hacia el otro lado, la apófisis vocal hacia anterior, la apófisis muscular hacia posterior. Así está orientado este cartílago aritenoides sobre el cartílago cricoides. Y esos son los cartílagos que tenemos que conocer. Ahora, esta articulación, que son dos cartílagos aritenoides que se articulan con la parte convexa. Acá tenemos toda una gran superficie articular bien convexa, para que ustedes lo entiendan. Vean los dos cartílagos, digamos, aritenoides que están apoyados sobre las placas cricoideas, rotan y acercan entre sí las cuerdas vocales. Por eso decimos que si bien es una articulación condilia, porque parece un cóndilo con dos cavidades que son como glenoideas, para que ustedes lo entiendan, en sí la movilidad que tiene es una movilidad que se caracteriza por rotar, por lo tanto se considera que esta articulación funcionalmente, de acuerdo con la función, es una trocoide, bien, y de acuerdo con la morfología, bien, a la morfología es una condilia, bien, por la disposición que tiene, pero no tiene todo, es por la anatomía morfológica, la anatomía parece, o la podemos clasificar por la forma de las carillas articulares como una condilia, pero cuando la vemos funcionando, gira el aritenoide sobre sí mismo para acercar las cuerdas vocales o alejarlas, ahora van a ver el porqué, entonces decimos que es una trocoides. La articulación que une el cartílago corniculado con el aritenoides es una anfiartrosis, bien, y la articulación que une el cartílago, esta porción del el asta menor del cartílago tiroides con el cricoides, esta articulación que tenemos acá, esta articulación es una articulación que es de plana, por lo tanto es una plana sinovial plana o artrodia. Es una artrodia. Bien, hasta ahí, entonces tenemos artrodia, tenemos anfiartrosis y tenemos condilias y con la función de trocoide en las articulaciones más importantes. El resto son todas articulaciones que son sin fibrosis porque los cartílagos están unidos entre sí por diferentes, digamos, membranas y ligamentos y demás. Hasta acá, ¿tienen alguna dificultad, chicos? ¿Les parece muy difícil, muy complejo? ¿Qué me dicen? ¿Van entendiendo la laringe? Profe, Sí, ¿puede repetir las articulaciones, por favor? sí. La articulación que une el cartílago, vamos a empezar con la más importante, la articulación que une el aritenoides con el cricoides es, de acuerdo con la morfología o la forma de sus carillas articulares, una condilia. Y de acuerdo con la función, como rota el aritenoide sobre sí mismo, sobre la placa cricoidea, es una trocoide. Hasta ahí. Arriba del aritenoides tenemos el cartílago corniculado. La unión o la articulación del corniculado con el aritenoides es una anfiartrosis. Y después tenemos la unión del asta menor del cartílago tiroides con la placa con el cricoides, con la cara lateral del cricoides, que son superficies planas, es una articulación sinovial plana o artrodia. Esas son las articulaciones que te dije. Y después, el resto de las articulaciones que son membranosas, esas articulaciones son sin fibrosis. Sin fibrosis. Entonces, si nosotros miramos, vamos a dibujarla con un color gris a los cartílagos. Entonces decimos que teníamos el cartílago cricoides con el asta mayor,
el ángulo entrante que lo veía así, como saliente, ahí, el asta menor. Este es el cartílago tiroides, de lateral, ¿no? Hacia lateral. Ahí tendríamos la otra parte de este mismo cartílago, ¿no? Lo dejamos ahí. Tenemos la epiglotis acá, bien, aquí está, epiglotis, hacia abajo tenemos el cartílago cricoides con la placa, ahí es más chiquito, se lo estoy dibujando grande solamente para mostrárselo, el cricoides, bien, este es el tiroides, este es el epiglótico, y acá tenemos la apófisis vocal, el aritenoides, esperen que vamos a hacerlo bien. Un minuto. Ahí, que me salió plana, eso y en realidad es una convexidad, ahí, entonces tengo el cartílago aritenoides con su apófisis vocal, el vértice y su apófisis muscular, ¿bien? Y el corniculado. Y hacia arriba tengo un huesito que es el hioides con las dos astas y el cuerpito, ¿bien? Entonces, esto se los dibujo porque vamos a trazar las membranas. Entre el cartílago tiroides, el borde superior del cartílago tiroides y el hioides, hay una membrana que se llama tiroioidea que lo une completamente. Vamos a pintarla de atrás, pero está todo completo, ¿no? Vamos a pintar solamente la de atrás, dejamos libre la parte donde se ve el epiglótico. O sea que hay una línea de unión bien entre, digamos, una membrana que une el cartílago tiroides con el hioides. Esa membrana se llama membrana tiroioidea. Bien. Después tenemos un ligamento, que lo vamos a pintar un color más oscuro, que une el cartílago epiglótico con el cartílago tiroides. Ese es el ligamento tiroepiglótico. Y después tenemos otra membrana muy importante que une el cartílago tiroides con el cricoides, acá. ¿Bien? Ese ligamento se llama, esa membrana, perdón, se llama membrana cricotiroidea. Ven que los elementos tienen los nombres de los medios de unión, digamos, de la forma en que se unen, ¿no? Entre sí. Después hay otro ligamento que se llama ligamento tiroaritenoideo, que va desde el ángulo entrante del cartílago aritenoides. Vamos a ponerlo con otro color porque es importante. Color rojo. El ligamento tiroaritenoide inferior, bien, es un ligamento importante que es la cuerda vocal, bien, es el ligamento vocal. Ese ligamento que tenemos acá, esto que tenemos acá, es el ligamento de cartílago tiroides, aritenoideo, inferior. Y si hay uno inferior, habrá uno superior. Por encima de él hay otro que es el superior que va a toda una porción de la cara externa del cartílago tiroides por encima del anterior. Bien, se fija al cartílago aritenoides por encima del anterior. Ese ligamento que tengo acá es el ligamento tiroaritenoideo
superior, que es la cuerda, la estructura fibrosa de la cuerda vocal falsa. Entonces es el ligamento superior. Bien, y después tenemos otro ligamento que es el aríteno epiglótico, que va desde la epiglotis hasta el aritenoides, formando parte de la vaina fibrosa de la laringe. Estos son todos ligamentos, chicos. La que tengo acá, eso que tengo acá es el ligamento. Yo estoy poniendo los nombres medio como con el mismo color. Ligamento aríteno epiglótico. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos con esto? ¿Qué es importante? Que acá en esta membrana hay un orificio que permite el paso de todos los vasos y de todos los nervios a la parte superior de la laringe, y abajo, que son todos los vasos tiroides superiores e inferiores, el nervio laringeo superior y demás, y abajo tengo el orificio por donde ingresan los vasos y nervios laringeos y tiroideos inferiores. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Les parece muy difícil esto? No, profe, por ahí es mucho en un espacio muy reducido y uno se marea. Bueno, por eso yo sé que se marea y yo sé que hay, porque son muchos nombres. Lo que yo les digo es que vean hasta acá, ahora vemos los músculos, repasen esto y vamos a hacer un práctico luego en anatomía en el museo, no en anatomía, sino en el museo, donde van a terminar de relacionar esto y lo van a terminar de ver bien. Por eso quédense tranquilos que lo van a terminar viendo, resolviendo esto. Pero sabemos que con la laringe pasa esto. Por eso es que fui lento tratando de que me entendieran. Capaz que no es el momento del día y esto lo tenemos que agarrar más temprano. Pero bueno, se me está haciendo como un poco difícil poder hacerlo un poquito más temprano a esto. Así que yo me disculpo por el horario, chicos. Vamos a ver los músculos de la laringe, los músculos intrínsecos, así de manera muy simple, como para que ustedes interpreten cómo tienen que estudiarlo y después lo vamos a completar este tema con algo más de relaciones, con vasos y con nervios, porque es como muy importante. Bien, es muy, muy importante este tema. Entonces, vamos a ver los músculos. Vamos a ver solo los músculos intrínsecos. Vamos a ponerle nombre primero. Y se van a ir dando cuenta que los músculos intrínsecos tienen nombres dependiendo de qué cartílago a qué cartílago va. Bien, entonces tenemos un músculo que se llama cricotiroideo. Es fácil ¿eh? Cricotiroideo. Después tenemos otro músculo que se llama tiroaritenoideo inferior, que es el músculo vocal. Después hay otro músculo que está por arriba, que es la cuerda vocal falsa, que es el tiroaritenoideo superior. Después tenemos otro músculo, me parece que me va a faltar uno, que se llama crico, no me salía el nombre, no me sabía cómo empezarlo. Cricoaritenoideo posterior. Y otro que se llama cricoaritenoideo lateral. Y después otro
que se llama aritenoideo, porque va de un cartílago aritenoide al otro. Aritenoideo o interaritenoideo. Aritenoideo. Entonces, ahora vamos a ver cada uno. Cricoaritenoideo, acá me faltó. Una O, cricoaritenoideo. Entonces, vamos a dibujarlos, vamos primero con el cricoaritenoideo. El cricoaritenoideo, vamos a ponerle números, este sería el número 1, ¿no? Bien, el cricoaritenoideo, vamos a dibujarlo acá, el número 1, se extiende. Nosotros teníamos el cartílago tiroides, así. Hacemos rápido, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, así, la placa del cartílago cricoides. Acá tenemos el aritenoides de esta manera y sabemos que la cuerda vocal va desde, esta es la cuerda vocal, ¿no? La cuerda vocal. Desde la apófisis vocal al áculo entrante del cartílago tiroides, tenemos la cuerda vocal. Y acá me olvidé de poner que tenemos el epiglótico, ¿no? Bien, antes de comentar, antes de seguir, nosotros tenemos acá si nosotros miráramos de frente, desde arriba, y hiciéramos un corte axial de la laringe, vemos el cartílago cricoides, como dijimos, un anillo, y la parte posterior era una placa, ¿no? Pero si hacemos un corte, es un círculo. Entonces, el ángulo entrante, este sería el cricoides, ¿bien? Este sería el cricoides. El cartílago tiroides estaría ubicado anterior, así, bien, de esta manera, así. Estaría ubicado así. Ese sería el cartílago tiroides. Y los cartílagos aritenoides estarían ubicados uno acá así, porque tiene esta forma, esta sería la apófisis vocal, y otro así, porque son dos, ¿no? Entonces tenemos el cartílago cricoides, un aritenoides, el otro aritenoide. La cuerda vocal que dijimos va desde el ángulo entrante del cartílago aritenoides a la apófisis vocal. Se extiende desde acá a acá. Ese espacio que queda entre las cuerdas vocales, ese espacio que queda entre las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoides y el cricoides, ese espacio que quedó ahí, recibe el nombre esto de glotis. Eso que ven ahí es la glotis. Esto que queda acá en el centro, que con eso le pongo esto que está acá, ese espacio libre entre las cuerdas vocales, es la glotis. Entonces, definimos glotis como el espacio libre que queda entre ambas cuerdas vocales. Todo lo que está por encima de la glotis es la supraglotis, todo lo que está por debajo de la glotis es la infraglotis en términos topográficos dentro de la laringe. Ahora, todos los músculos van a accionar sobre las cuerdas vocales, o sea, los músculos intrínsecos lo que van a hacer es accionar, tienen una acción sobre la cuerda vocal. Es decir, la van a estirar, la van a acercar o la van a separar. Eso es lo que hace con la cuerda vocal. ¿Bien? Ahí le quise poner cuerda vocal, vamos a poner ahí cuerda vocal como para dar la homología de que está acá. Entonces, el músculo cricoaritenoideo lateral se extiende desde ambos lados del cartílago tiroides, bien, del cartílago cricoides, perdón, al asta menor del cartílago cricoides. Perdón, desde ambos lados del arco del cartílago cricoides al asta menor del cartílago tiroides. Ese es el ligamento, ese es el músculo cricotiroideo. ¿Bien? Entonces, este sería el músculo cricotiroideo. Este que tenemos acá es el músculo cricotiroideo. ¿Qué función tiene? Si se pone su punto fijo acá en el cricoides, al contraerse, lo que hace es llevar
hacia anterior al cartílago tiroides. Bien, o sea, desplaza hacia anterior al cartílago tiroides. Y si desplaza, esto es anterior y esto es posterior. Bien, si desplaza hacia anterior al cartílago tiroides, lo que hace es estirar la cuerda vocal y es un tensor de las cuerdas vocales. Entonces, la función del cricotiroideo es tensar las cuerdas vocales, porque cuando toma su punto fijo en el cartílago cricoides, se contrae, se achica y llevas a él el cartílago tiroides deslizándose hacia anterior. ¿Bien? Entonces, eso lo que hace es tensar las cuerdas vocales. Y está inervado por el nervio laringio superior. ¿Bien? Eso es, que es una rama del décimo par craneal, claramente, ¿no? El músculo tiroaritenoideo inferior es este músculo, vamos a ponerlo como número 2. Bien, ese músculo que es el tiroaritenoideo inferior, músculo tiroaritenoideo inferior, es un músculo que va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides, vamos a dibujarlo ahí chiquitito. Bien, acá tengo el cartílago cricoides, hacia anterior el cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, este es el cricoides, y acá tenemos los dos cartílagos aritenoides y tenemos las dos cuerdas vocales. Las dos cuerdas vocales o músculo, el músculo tiroaritenoideo inferior se extiende desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a cada uno de los aritenoides. Cuando se contraen ambos, se engrosa la cuerda vocal y al engrosarse la cuerda vocal es un constrictor. Entonces esto que tengo acá es el músculo tiroaritenoideo inferior o músculo vocal. Bien, entonces ese músculo vocal que tenemos ahí es un músculo que decimos que es constrictor. Bien, ese es el músculo constrictor. Bien, ese es el número 2. Entonces este músculo es constrictor. ¿Qué es lo que hace? Al contraerse, engrosa las cuerdas vocales. O sea, amplía hacia los dos lados, o sea, engrosa las cuerdas vocales y achica, por lo tanto, la glotis, la contrae, la disminuye. ¿Bien? Vamos al músculo cricoaritenoideo inferior, el músculo superior. El músculo cricoaritenoideo superior tenemos que hacer lo mismo. Este músculo se extiende igual que el anterior, pero nada más que un poquito más hacia superior. Entonces, para ver este músculo, lo que tenemos que hacer es dibujar el cartílago tiroides. Ahí, cartílago tiroides, debajo tengo el cartílago cricoide con la placa, ahí, y adelante tengo el cartílago aritenoides, así con la cuerda vocal, acá tengo el epiglotis, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la cuerda vocal o el ligamento vocal con el músculo vocal está ahí, el músculo tiroaritenoideo superior está por encima, ya igual que el ligamento. Bien, es un músculo que va desde el ángulo entrante del cartílago tiroides a la cara externa hacia superior del músculo vocal superior. Entonces, todo esto es el músculo tiroaritenoideo. Este músculo es el músculo tiroaritenoideo superior. El músculo tiroaritenoideo superior, que también es un constrictor, tiene la misma función, porque en realidad cumple la función casi que de proteger a la cuerda vocal verdadera, ¿no? Se lo llama cuerda vocal falsa. Este es el músculo vocal verdadero, también se lo llama así, y este sería el músculo vocal falso o superior,
y también tiene la función de contraer, digamos, la glotis, juntar o acercar las cuerdas vocales, además de que es un protector, protege, ¿bien? Protege a la glotis. Por lo tanto, protege a las cuerdas vocales, ¿bien? Entonces ahí tenemos un constrictor. Y nos quedan los músculos, los otros músculos. Aguarden un segundito que ya vamos a... Me olvidé decirles que este músculo está inervado por el nervio laringio inferior, ¿bien? Que también es rama del décimo par. Vamos con este otro músculo. Entonces este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 3, vamos con el 4, 5 y 6. Vamos con el número 4, el músculo cricoaritenoideo posterior. Para eso tenemos que hacer este esquema. Tenemos que dibujar el cartílago entrante del cartílago tiroides, el ángulo entrante del cartílago tiroides, perdón, el cartílago cricoides, los cartílagos aritenoides. Bien, entonces este es el cartílago tiroides y vamos a dibujar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales van de acá a acá. Bien, y ese es el espacio, este es el espacio que yo tengo, que tenemos de la glotis, que de alguna manera, digamos, es importante que sepamos que es lo que hace que ese es el borde libre entre las cuerdas vocales, que es lo que nos interesa estudiar y valorar con cada uno de estos músculos, ¿no? Bueno, vamos a hacer 2 de estos, así hacemos un poquito más rápido. Ahí está, tenemos 2. Entonces, este va a ser el número 4, hay que contar, este va a ser el número 4 y este va a ser el número 5. El ligamento, el músculo cricoaritenoideo posterior nace de la placa cricoidea, bien, van ambos a esta apófisis que es la apófisis vocal. Esto que tengo acá y esto que tengo acá es la apófisis vocal, ¿no? Que ya la habíamos visto. Estos músculos se extienden. El cricoaritenoideo posterior se extiende desde la cara posterior del cartílago cricoides a la apófisis vocal. Van desde acá, ¿no? Hacen esto. Es lo que hacen. Tienen su punto fijo en el cartílago cricoides, bien, el cartílago cricoides, sí, bien digo, y terminan en la apófisis muscular del aritenoides. ¿Qué es lo que hace cuando se contrae? Cuando se contrae, lo que hace es llevar la apófisis muscular hacia posterior y medial, bien, acercan las apófisis musculares entre sí, pero separan las apófisis vocales entre sí. Entonces, si separan las apófisis vocales entre sí, lo que hace es este músculo ser un dilatador de la glotis. Este músculo es el cricoaritenoideo posterior. Ese es el cricoaritenoideo posterior. Es este músculo, el número 4. Se invade, esto acuérdense que es anterior, acá está el tiroides y hacia atrás los aritenoides que sabemos que son posteriores. Los otros ligamentos, el otro músculo que es el cricoaritenoideo lateral, va desde las caras laterales del cartílago cricoides a la apófisis muscular. O sea, que sea posterior o lateral es con respecto al cartílago cricoides. Bien, entonces este músculo que tengo acá dibujado es el músculo cricoaritenoideo posterior, lateral. Lateral, y este es el músculo cricoaritenoideo posterior. Este es el lateral. Entonces, ¿qué es lo que hace este músculo? Al contraerse, orienta la apófisis muscular hacia anterior e interna y la apófisis bucal, por lo tanto, hace lo mismo, choca o acerca
la cuerda vocal a la otra cuerda vocal. Por lo tanto, este también va a ser un músculo constrictor de la glotis. Bien, este sería otro músculo constrictor de la glotis. Este músculo también está inervado por el nervio laringio inferior del décimo par. Lo mismo que este nervio que también está inervado, este músculo que también está inervado por el nervio laringio inferior también del décimo par craneal. Y por último, que es el último músculo, que es el número 6, nosotros tenemos, en este caso, el ángulo entrante del cartílago tiroides con su ángulo entrante, el cricoides por detrás, así, y tenemos los dos aritenoides. Un aritenoides y el otro aritenoides. El aritenoides, vamos a dibujar primero las cuerdas vocales, porque vamos a accionar siempre sobre ellas. Bien, acá tenemos las cuerdas vocales, siempre decimos, esto es anterior, esto es posterior, esa es la glotis. El aritenoides lo que hace es unir o estar entre los dos aritenoides. Por lo tanto, al contraerse, acerca un aritenoides a la línea media, los desliza hacia adentro, por lo tanto también acerca a los dos aritenoides, al aritenoides. Este es el músculo aritenoides, este es un músculo que también llamamos constrictor. Este músculo constrictor de la glotis también está inervado por el nervio laringio inferior, bien, que forma parte del décimo par craneal. Entonces, ahí terminamos todos los músculos intrínsecos de la laringe en pequeños dibujitos muy simples. Ustedes fíjense que todos son constrictores, menos el cricotiroideo, que es un tensor, y el cricoaritenoide posterior, que es un dilatador, que acá lo tenemos. O sea, los únicos que tienen funciones diferentes son este músculo, bien, y el primer músculo de todos que tensa, que es las cuerdas vocales. Los otros son todos constrictores y todos están inervados por el nervio laringio inferior, menos el primero de ellos que está inervado por el nervio laringio superior. Esto lo vamos a volver a repetir varias veces para que no se lo olviden. Es siempre pregunta de examen, es muy importante. La evaluación de las cuerdas vocales y digamos, la valoración de las mismas pone, digamos, en evidencia la función del nervio neumogástrico, por lo tanto es como muy, muy, muy importante que ustedes la conozcan. Bueno, ¿alguna duda, chicos, de esto? ¿Les quedó alguna duda de estos chicos de la laringe? ¿No? Vamos a ver mejor después mejor las relaciones con todos los vasos y con todos los nervios, un poco para... Profe, yo tengo una duda. Dime. Te consulto. Me quedó la duda con el último músculo, porque si está entre el aritenoide y el otro aritenoide al contraerse, ¿por qué es constrictor de la glotis? Porque al acercar un aritenoides al otro aritenoides, porque cuando se contrae, bien, se achica el músculo. Cuando se contrae, se engrosa y se achica. Al contraerse y acercar entre sí los dos aritenoides, acerca las cuerdas vocales, porque los aritenoides, en el vértice de la apófisis vocal, que es anterior de cada aritenoides, que es donde se inserta la apófisis vocal, ambos vértices o ambas apófisis vocales se acercan también y por lo tanto acerca también las cuerdas vocales. Acerca entre sí los aritenoides donde ahí Claro, está, digamos, el fin o la inserción distal de cada cuerda vocal. La cuerda vocal tiene un ligamento y un músculo. Y hay dos cuerdas vocales.
inferiores y 2 cuerdas vocales superiores o falsas. Las falsas forman después unas bandas ventriculares que cubren y ayudan a proteger, por decirlo de una manera simple, a las cuerdas, bueno, gracias Leonel, a las cuerdas vocales verdaderas, bien, gracias a vos, Leonel. Cubre las cuerdas vocales verdaderas, bien, las falsas que están arriba. Las dos se insertan ambas dos en los aritenoides hacia atrás y hacia adelante en el cartílago tiroides. A eso se llama cuerda vocal, al ligamento fibroso más el músculo. Ahora, los dos, la inserción posterior o distal de las cuerdas vocales claramente terminan, digamos, en el aritenoides, ¿bien? Entonces, si yo acerco los aritenoides entre sí, también acerco las cuerdas vocales. Eso es. Después, los cricoaritenoideos, que son los que se insertan en los cartílagos cricoides y van al aritenoides, van a hacer rotar a los aritenoides. Entonces, al hacerlo rotar, o acerca o aleja a las cuerdas vocales. Depende sobre cómo accione sobre la apófisis muscular. Por eso tiene una apófisis vocal para la inserción de la apófisis vocal, del ligamento y del músculo vocal, y una apófisis muscular donde se insertan los otros músculos, bien, que nacen en el cricoides y terminan en la apófisis muscular del aritenoides. Listo, gracias, profe, ahí entendí. Nada, no, de nada. ¿Otra duda, chicos, que tengan? Profe, yo no sé, no llegué a sacar screen del esquema del último músculo, Pará, ni de ahí ya aritenoides. comparto. Dale, Perdón, genial. ahí ya comparto. Ahí vamos de nuevo. Ahí está, el último músculo que es este. Ese es el aritenoides. Aritenoides, ese es. Igual lo vamos a volver a ver. Genial, Así les profe. queda. Y de aritenoides también no llegué a sacar un screen. ¿Cuál? Sí, un segundo. Del cartílago Esto. aritenoide. Ah, pará. Del cartílago aritenoide. A ver dónde está. ¿Será este? Acá. Ese, genial. Ese es. Gracias. Sáquenle de. Eso es importante, pero a esto sáquenle. Esto es importante. Este esquemita así simple como se ve tiene todo, y si ustedes lo pueden como hacer ustedes también, se lo van a grabar. Eso es como re importante. Y Profe, ¿sí? ¿el tiroaritenoideo superior está inervado también por el laringio? El tiro aritenoideo, sí, todo por el nervio laringio, todos por el nervio laringio inferior, menos el cricotiroideo. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien, esto también. Muchas gracias. Bueno, esta imagen también está como re simple y como que los reubica en el espacio. Profe, Sí, ¿podría repetir el nombre de las fascias que están en esa imagen? ahí va. Ahí está. Tenemos la membrana que une el cartílago tiroides al hueso ioides, que se llama membrana tiroidea, o la otra. ¿Esta me decís? No, ¿Esta? la otra. ¿La que Ajá. estaba diciendo recién? Sí. No, la otra, esa. Esta. Ah, Sí. bueno, me parecía. Esta. Tenés la piel, el tejido celular, la aponeurosis cervical superficial y la aponeurosis cervical media. Y después acá atrás tenés la membrana tiroidea. Dale, gracias. De nada. No te había entendido. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, guárdense las dudas y lean esto, que les va a es un tema lindo para ver. Estudiarlo con ganas porque es piola de las vacaciones, un día que tengan ganas, que se levanten con ganas de estudiar, agarren la laringe, que una vez que la aprendan, no
No se lo olvidan, en serio les digo, es un tema re lindo, pero re lindo. Nosotros vamos a volver sobre la laringe y algunos de sus espacios, la inervación, la irrigación fundamentalmente, y la tráquea y la segmentación broncopulmonar, si sale todo bien y está todo bien para posterior a las vacaciones de invierno. ¿Bien? Cualquier cosa me escriban. Mi correo es mcabral.unr, que está en todos lados, así que está en todos lados medio publicado, si necesitan algo, y los trato de ayudar, ¿bien? Bueno, Gracias, chicos, profe. Nos vemos. gracias a ustedes, vayan a Gracias, descansar, Gracias, Mario, muy lindo. a ustedes, vayan a descansar, un Profe. gusto. Gracias por aguantar, chicos, que me atrasé por algo que, bueno, no podía desentenderme. Buenas vacaciones, felicitaciones y buen descanso. Muchas gracias. Gracias, igual.